Descubrí la traición un martes de lluvia fina. De esos que empapan Madrid sin drama. Solo con persistencia gris. Entré en el piso de la calle Príncipe de Vergara antes de tiempo. Porque la reunión se había cancelado. Olía a su perfume caro. El que yo le regalaba cada aniversario. Lo encontré en el dormitorio. Mezclado con otro olor que no era mío. Ella estaba allí. Con él. Mi socio. El hombre con quien había levantado la empresa desde cero. Compartiendo cafés a las 7 de la mañana y sueños hasta la madrugada. No grité. No lloré. Me quedé en el quicio de la puerta. Observando cómo se vestían con prisa. Cómo evitaban mirarme directamente. Ella murmuró mi nombre. Como si fuera una disculpa. Él sonrió. Esa sonrisa de superioridad que ahora entiendo perfectamente, lo siento. Javier. Las cosas pasan. Las cosas pasan. Como si acostarse con la mujer de tu mejor amigo fuera un resbalón inevitable. Como perder un tren o derramar café. Salí sin decir nada. Bajé las escaleras despacio. Contando los peldaños para no derrumbarme. En la calle. La lluvia me caló hasta los huesos. Pero no sentí frío. Solo un vacío enorme. Lógico. Como si me hubieran extraído un órgano vital sin anestesia. Porque Ana no era solo mi mujer, era la persona con quien planeaba el futuro. La que conocía mis miedos más profundos. La que me había visto vulnerable después de la muerte de mi padre. Y Marcos. Marcos era el hermano que nunca tuve. Compartimos deudas. Riesgos. Victorias. Le confié las claves de la empresa. Las contraseñas. Los secretos. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Seguí yendo a la oficina. Firmando papeles a su lado. Sonreí en las reuniones. Por las noches. En el piso vacío, ella se había llevado la mitad de las cosas sin pedir permiso. Bebía whisky solo. Mirando el techo. Me repetía que el dolor pasaría. Que era adulto. Que la vida seguía. Que denunciarlo sería escandaloso. Inútil, en España. El adulterio ya no es delito. Y las pruebas no servirían de nada más que para humillarme más. Pero el dolor no pasaba. Se instalaba. Se hacía crónico. Empecé a observarles con atención clínica. Cómo se rozaban las manos en la sala de juntas cuando creían que nadie miraba. Cómo ella reía sus chistes con una complicidad que antes era mía. Cómo él ascendía en la empresa. Pisando mis ideas sin mencionarme. La traición no era solo sexual, era profesional. Económica. Emocional. Me estaban borrando poco a poco. Una noche. Revisando correos antiguos. Encontré los mensajes. No los buscaba, apareció uno sin querer. Fechados meses atrás. Planes. Fotos. Promesas. Cuando él se entere. Ya será tarde. Lo merecemos. Lo merecemos. Como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Cerré el portátil. Me miré en el espejo del baño, ojeras profundas. Barba de 3 días. Ojos que ya no reconocía. Pensé en suicidarme. Brevemente. Sería fácil, pastillas. Un puente. Pero entonces recordé algo que mi padre decía. Con su voz ronca de fumador, la venganza es un plato que se sirve frío. Lo había dicho en broma. Refiriéndose a un vecino que le robó un cliente. Pero ahora resonaba distinto. No sería impulsivo. No les daría el placer de un escándalo que pudieran usar contra mí. Observaría. Esperaría.
Usaría las mismas reglas que ellos habían roto: la confianza, la proximidad, el tiempo. Empecé a tomar notas. Pequeñas cosas, horarios. Contraseñas que aún recordaba. Cuentas compartidas que no habían cambiado. Contactos en común. Deudas pendientes de Marcos con el banco, yo lo sabía porque le avalé un préstamo. La hipoteca de Ana, que aún estaba a nombre de ambos. No sentía rabia explosiva. Sentía frío. Un frío calculador que me permitía dormir por primera vez en semanas. Pasaron meses. Seguí fingiendo normalidad. Incluso acepté su invitación a una cena para hablar como adultos. Allí. En un restaurante de la Latina. Me pidieron perdón. Ana lloró. Marcos ofreció comprarme mi parte de la empresa a un precio justo. Reí por dentro, justo. Como si algo pudiera ser justo después de aquello. Acepté la cena. Pero no el precio. Dije que necesitaba tiempo. Ellos se miraron aliviados. Pensaban que había superado. No habían superado nada. Yo solo empezaba. En ese momento, supe que el silencio no salva a nadie. Que tragarse el dolor solo te pudre por dentro. Que si la sociedad no castiga ciertas traiciones, alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien sería yo. Los meses siguientes fueron de observación meticulosa. Me convertí en un espectro en sus vidas, presente. Pero invisible. Seguía yendo a la oficina 3 días a la semana. Suficiente para mantener mi puesto y acceder a los sistemas. Cambié mi rutina, madrugaba. Corría por el Retiro al amanecer. Cuando el parque aún estaba vacío y el aire cortaba como cuchilla. Necesitaba claridad física para la mental. Ana se había mudado con Marcos a un ático en Chamartín. Pagado con parte de los beneficios que yo había generado. Lo supe por el extracto bancario compartido, aún no habían separado todo. Visité el edificio una vez. De noche. Solo para ver las luces encendidas en el último piso. Me quedé abajo. Fumando un cigarro que no disfrutaba. Imaginando sus vidas allí dentro. Risas. Sexo. Planes de futuro sin mí. No sentía celos ya. Sentía asco. Un asco racional que me impulsaba a actuar. Empecé por lo pequeño. Cambié contraseñas sutiles en el servidor de la empresa, nada que levantara alarmas inmediatas. Solo accesos que Marcos usaba para sus informes. Él culparía al departamento informático. Como siempre. Luego. Contacté discretamente con un antiguo cliente. Uno que Marcos había perdido por arrogancia. Le sugerí que volviera. A cambio de una comisión que iría a mi cuenta personal. Pequeña. Pero acumulada. Marcos notó algo raro en las cifras. Me llamó una tarde: Javier. ¿Has visto los números del trimestre? Hay discrepancias. Su voz sonaba tensa. Respondí con calma: seguro que es un error contable. Habla con López. Colgué sabiendo que López era su aliado. Ana intentó acercarse. Mensajes esporádicos: ¿cómo estás? Podemos tomar un café. Como amigos. Respondí cortés. Siempre. Bien. Gracias. ¿Mucho trabajo? La dejaba esperando lecturas. ¿Sabía que la incertidumbre la corroía? ¿Había superado realmente? ¿O tramaba algo? Una noche. Acepté el café. En una terraza de Malasaña. Con el bullicio de gente joven alrededor. Ella llegó guapa. Como siempre. Con ese vestido que le sentaba bien. Intentó tocar mi mano. La retiré despacio.
Hemos cometido un error, Javier. Pero la vida sigue. Miré sus ojos. Eran los mismos que me miraban con amor años atrás. Ahora solo veía cálculo. Los errores tienen consecuencias. Ana. Se rió nerviosa. No seas dramático. Ya ha pasado tiempo. Sonreí. Precisamente por eso. No dije más. Pagué mi café y me fui. En casa. Revisé mis notas. Había recopilado suficiente, emails antiguos. Transferencias dudosas que Marcos había hecho para gastos personales. Facturas infladas. Nada ilegal del todo. Pero suficiente para una auditoría interna si se presentaba bien. Contacté con un abogado discreto. Recomendado por un amigo de la universidad. No para divorcio, eso lo había firmado ya. Con una indemnización ridícula. Para algo más. Quiero proteger mis intereses en la empresa. Le dije. Él entendió sin preguntar demasiado. Los abogados buenos huelen la sangre. Mientras. Empecé a manipular emociones. Envié anónimamente a Ana fotos antiguas nuestras, bodas. Viajes. Momentos felices. No con mensajes agresivos. Solo las fotos. Ella me escribió furiosa, ¿eres tú? Para. Por favor. Respondí, no sé de qué hablas. Sabía que dudaría de Marcos. Que pensaría que él las enviaba para controlarla. Marcos empezó a beber más. Lo noté en las reuniones, ojos rojos. Respuestas lentas. La presión subía. Yo dormía poco. Pero bien. El plan tomaba forma. No era explosivo, era lento. Como la lluvia madrileña que erosiona la piedra. A veces dudaba. Por las noches. Solo. Me preguntaba si valía la pena. Si no estaba perdiendo algo esencial de mí. Pero luego recordaba su sonrisa aquella tarde en el dormitorio. Las cosas pasan. No. Las cosas no pasan solas. Se hacen pasar. Y yo las haría pagar. El punto de no retorno llegó con la junta de accionistas. Habían convocado una para aprobar una ampliación de capital que diluiría mi participación. Marcos lo lideraba. Con Ana a su lado como asesora externa. Querían sacarme del todo. Comprarme las acciones a precio de ganga. Asistí preparado. Llevaba documentos impresos. Copias de todo. La sala en la Torre de Cristal de Azca estaba llena, inversores. Abogados. ¿El consejo? Marcos presidía. Confiar. Ana sentada a su derecha. Tomando notas. Cuando llegó mi turno de palabra. Hablé calmado. He detectado irregularidades en las cuentas de los últimos 18 meses. Silencio. Marcos palideció. Presenté las pruebas, transferencias no justificadas. Facturas duplicadas. Comisiones ocultas. Nada enorme. Pero acumulado sumaba cientos de miles. Suficiente para una investigación fiscal. No acuso a nadie directamente. Dije. Solo pido una auditoría independiente. Los inversores murmuraron. Uno mayor. Don Emilio. Que me conocía desde el principio. Intervino, esto es grave. Apoyo la auditoría. Marcos intentó defenderse, son errores administrativos. Javier está resentido por asuntos personales. Sonreí. Los asuntos personales no falsifican facturas. Marcos. La junta se suspendió. Salí al pasillo. Encendí un cigarro prohibido.
Ana me alcanzó. ¿Qué has hecho? Nos vas a destruir. La miré fijamente. Vosotros os destruisteis solos. Yo solo enciendo la luz. Ella lloró. Por primera vez. Vi miedo real en sus ojos. Esa noche. Marcos me llamó borracho, eres un hijo de puta. Te arrepentirás. Respondí frío, ya me arrepentí una vez. De confiar en ti. La auditoría se aprobó. Los inspectores llegaron 2 semanas después. Encontraron más de lo que yo había señalado, evasión fiscal. Blanqueo pequeño pero sistemático. Marcos había usado la empresa para financiar su vida nueva. Lo detuvieron un viernes por la mañana. Lo vi en las noticias, saliendo esposado del ático. Periodistas alrededor. Ana a su lado. Demacrada. No sentí alegría. Sentí vacío. El proceso fue lento. Como todo en España. Juicios. Apelaciones. La empresa quebró parcialmente, vendimos activos para cubrir deudas. Yo recuperé parte de mi dinero. Pero no todo. Ana me buscó después. En un bar cutre de Lavapiés. Está en prisión preventiva. No tengo nada. Lo siento. Mentí. ¿Esto es lo que querías, vernos destruidos? Miré mi café. Quería justicia. Esto es lo que hay. Se fue llorando. A veces. Por las noches. Pienso en ellos. En Marcos pudriéndose en Soto del Real. En Ana sola. Trabajando de lo que pueda. Me pregunto si valió la pena. Si el frío que siento dentro es permanente. Pero luego recuerdo, el silencio no salva a nadie. La caída fue más profunda de lo previsto. Marcos perdió todo, libertad. Reputación. Dinero. El juicio lo condenó a 4 años por fraude fiscal y apropiación indebida. Salió en portada de El País, empresario madrileño condenado por desviar fondos. Ana se hundió con él. El ático embargado. Cuentas congeladas. Volvió con su madre a un piso pequeño en Vallecas. La vi una vez en el metro. Línea 1. Cargando bolsas del Mercadona. No me reconoció. O fingió no hacerlo. Yo reconstruí parte de mi vida. Monté una consultoría pequeña. Desde casa. Clientes fieles volvieron. Ganaba lo suficiente para vivir sin lujos. Pero con calma. Pero el vacío persistía. Amigos en común desaparecieron, nadie quiere acercarse al que denunció a su exsocio. Familia lejana me miraba con recelo, has sido muy duro. Javier. Duro. Como si hubiera elección. Empecé terapia. Por insistencia de una prima. El psicólogo. Un hombre mayor con voz pausada. Preguntó, ¿sientes alivio? No. Siento nada. Dates común en venganzas prolongadas. Pierdes empatía. No volví. Una tarde. Recibí una carta desde la cárcel. De Marcos. Javier, sé que fuiste tú. Todo. Las pruebas anónimas a Hacienda. Los rumores a inversores. Eres más listo de lo que pensaba. Pero pregúntate, ¿eres feliz ahora? Yo perdí todo. Sí. Pero tú perdiste más, tu alma. No respondí. Quemé la carta. Pero sus palabras se quedaron. Por las noches. Sueño con el dormitorio aquella tarde. Con sus risas antes de verme. Despierto sudando. A veces dudo, ¿y si hubiera perdonado? ¿Habría sido más humano? Pero luego pienso en las facturas falsas.
En las noches que pasé solo mientras ellos celebraban. No, No hay perdón para eso. La sociedad protege a los traidores si son listos. Yo solo equilibré la balanza. Pasaron 2 años. Marcos salió en libertad condicional. Lo vi en las noticias locales, demacrado. Barba gris. Trabajando de comercial en una empresa pequeña. Intentó contactarme. Un email, hablemos. Por los viejos tiempos. No respondí. Ana desapareció del radar. Rumores, se mudó a Alicante. Con un primo. Trabaja de administrativa. Yo sigo en Madrid. El piso vendido. Vivo en un alquiler modesto en Chamberí. Corro cada mañana. Leo periódicos. Ceno solo. La venganza se completó. Pero no llenó el hueco. Amigos nuevos no tengo. Confío en nadie. Una noche. En un bar de Chueca. Vi a una mujer que se parecía a Ana. Me miró. Sonrió. Hablamos. Era agradable. Pero cuando intentó tocar mi mano, me retiré. No puedo. El frío se instaló para siempre. Marcos me escribió otra carta. Desde su nuevo piso cutre. No te odio. Te entiendo. Yo habría hecho lo mismo. Mentira. Él no habría esperado tanto. Yo sí. Porque la venganza fría es la única que dura. Hoy. Mirando el Manzanares desde el puente de Toledo. Pienso en todo. Ellos destruidos. Yo vivo. Pero vacío. ¿Valió la pena? ¿O el monstruo ganó al final? No hay respuesta. Solo el río sigue fluyendo. Indiferente. Como la vida. ¿Quién es el verdadero perdedor?